producir sonidos que los vamos a identificar nosotros como normales, ¿no? Dependiendo del segmento corporal. Ahora, como vamos a percutir campos pulmonares, lo que yo tengo que obtener es el sonido normal que el pulmón debe generar en condiciones fisiológicas, ¿no? ¿Eso qué significa? Vamos a obtener un sonido que se llama claro pulmonar o resonante pulmonar. Es decir, cuando nosotros percutimos campos pulmonares, sobre todo en los segmentos donde existe tejido pulmonar o parenquima pulmonar, el sonido que nosotros obtenemos se llama claro pulmonar o resonante pulmonar. Les voy a explicar después, pero para obtener ese claro pulmonar yo necesito aplicar las técnicas adecuadas de percusión, ¿no? Entonces, una de las primeras técnicas que vamos a utilizar para percutir campos pulmonares es la técnica de dígito digital de Gerard, ¿no? Como estamos viendo en la diapositiva. ¿Cuál es la característica? Que voy a utilizar ambas manos. Utilizo un dedo plexímetro que va a estar en contacto con la superficie a percutir y voy a utilizar un dedo percutor que es el que va a generar el sonido, ¿ya? El dedo plexímetro es el dedo medio de la mano menos hábil, ¿no? Porque la mano más hábil, o sea, si yo soy diestro, voy a utilizar la mano más hábil para percutir. Entonces, utilizo dedo medio de una mano como dedo plexímetro y utilizo también el dedo medio de la otra mano como dedo percutor. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un dedo percutor y tengo un dedo plexímetro, ¿no? ¿Cuál es la técnica correcta? Voy a utilizar todo el dedo medio, voy a apoyar el dedo medio de la mano que va a estar en contacto con la pared torácica, pero el resto de los otros dedos, o sea, los otros 4 dedos, no deben estar en contacto. Es decir, apoyo solo el medio y los otros dedos levanto, porque si no me van a amortiguar un sonido que me va a alterar lo que normalmente quiero encontrar. Entonces, dedo medio, la percusión se hace con el dedo medio del otro lado, en la falange media, ¿no? Y voy a generar golpes para identificar el sonido, que en condiciones fisiológicas, ya les he dicho, debería ser claro pulmonar o resonante pulmonar, ¿ya? Entonces, esta es una de las técnicas que más se utiliza. ¿Dónde voy a aplicar esta técnica? En los segmentos que les he recalcado anteriormente, tanto por lo que ha sido palpación, ¿no? Es decir, en el plano anterior voy a percutir sobre todo en la región. Bueno, no en todos los segmentos podemos acceder con esta técnica, ¿no? Por ejemplo, vértices pulmonares no puedo acceder con esta técnica, pero sí puedo hacer esto en la región infraclavicular en el plano anterior, en el plano posterior en supraescapular, interescapulovertebral e infraescapular, y en el plano lateral en la región axilar, ¿sí? Entonces, excepto la región supraclavicular en el plano anterior, que no se puede acceder con esta técnica por el espacio reducido que existe en los vértices, todos los demás segmentos, todas las demás regiones sí puedo hacer percusión, ¿ya? Entonces, esta es una de las técnicas que voy a utilizar para percusión de campos pulmonares. Ahora, puedo recurrir a esta otra técnica, ¿no? Que se llama Auenbrugger o mano de comadrón, ¿ya? Alguna literatura también dice que la describe como percusión directa, ¿no? Directa, ¿por qué? Porque no hay dedo plexímetro, sino directamente la mano percutora genera sonidos con la pared de la caja torácica. Entonces, tengo una percusión, como dice aquí, directa, que también pues, se llama Auenbrugger o mano de comadrón, ¿no? ¿Por qué se llama mano de comadrón? Por la forma en que dispongo mis dedos. Voy a flexionar mis dedos entre el metacarpo y la falange proximal y voy a poner más o menos en un sentido de como un ángulo recto, ¿no? Y lo que va a entrar en contacto con la pared van a ser los pulpejos, sobre todo de los 3 dedos medios, ¿no? Haciendo movimientos desde la articulación de la muñeca, ¿no? O sea, porque es la muñeca la que voy a mover para que toda la mano entre en contacto con la zona a percutir. Voy a utilizar esta técnica que se llama directa mano de comadrón o Auenbrugger, donde en los mismos segmentos en los que he utilizado la percusión dígito digital de Gerard, ¿no?
Bueno, yo por lo menos en mi práctica personal siempre os recomiendo comenzar con esta técnica, ¿no? Todos los segmentos, y luego hacer la dígito digital de Gerard, ¿no? Ahora, les decía, ni con la dígito digital de Gerard, ni con la mano de comadrón puedo acceder a la región supraclavicular porque es un espacio reducido, porque prácticamente es el vértice que está por encima de la clavícula y por fuera del esternocleidomastoideo. Entonces, para ese segmento que es vértice pulmonar, voy a utilizar la técnica que se llama ortopercusión de Plesch, ¿no? Esta es la técnica. ¿En qué consiste la ortopercusión de Plesch? Sí utilizo un dedo plexímetro, que lo voy a disponer en esta forma, ¿no? En realidad es un dedo. El dedo ya no apoya en todo lo que es la falange, sino lo que apoya es el vértice del dedo medio, ¿sí? Apoya el vértice del dedo medio en la región supraclavicular, ¿ya? Pongo mi dedo entre la falange proximal y la falange media en ángulo recto. Esta es la forma, ¿sí? Y con mi dedo medio de la otra mano voy a percutir en este segmento, ¿sí? En la falange proximal. Entonces, esta técnica que se llama ortopercusión de Plesch es una técnica específica para valorar vértices pulmonares. Entonces, utilizando esta técnica, primero voy a valorar la región supraclavicular derecha y después la supraclavicular izquierda, ¿no? Entonces también tengo que obtener eh, el sonido claro pulmonar. Entonces, la idea es que ya sea con la técnica dígito digital de Gerard, con la ortopercusión de Plesch o con la mano directa o de comadrón en todos los segmentos, tengo que encontrar claro pulmonar en condiciones normales, ¿no? Entonces, sin embargo, tengo que tomar algunos elementos que voy a considerar para hacer percusión, ¿ya? Como dice la diapositiva, no puedo explorar a más de 5 centímetros de profundidad. ¿Eso qué significa? Que si tengo una lesión que es profunda, es decir, que está a más de 5 centímetros de la superficie del pulmón, no me va a generar los cambios, ¿no? Entonces, por eso dice procesos más allá de este límite, como una neumonía central, tumores, aneurismas, no producen cambios. Es decir, si yo tengo una lesión bien profunda, como por fuera hay un tejido pulmonar normal, sigo percutiendo normal, ¿no? No detecto la modificación. Entonces, por eso es que hablamos de leyes, y esta sería la ley de la profundidad, ¿no? Tengo que considerar el tamaño de la lesión. Como dice casi, la lesión es muy pequeñita, de 2 o 3 centímetros, ¿no? Dice, y con líquido libre en cavidad pleural, o sea, no me generan, o sea, en relación al volumen, primero la lesión tiene que ser de más de 2 a 3 centímetros. Si es pequeñita, tampoco me genera cambios. Sigo obteniendo claro pulmonar, pese a que puede haber una lesión pequeña, ¿no? Si hay líquido libre en la cavidad pleural, o sea, un derrame pleural mínimo, ¿no? Que como dice acá, que no exceda los 200 250 ml, tampoco me produce cambios, ¿no? Entonces, si se trata de masas o líquidos que van a ocupar, estas tienen que ser o más de 2 a 3 centímetros o la cantidad de líquido en el espacio pleural tiene que ser mayor a 250 ml, ¿no? Entonces, a la percusión no obtenemos cambios si las lesiones son pequeñas, de pequeño tamaño o de bajo volumen en el caso de los líquidos, ¿no? Entonces, por eso dice, el sonido que se obtiene en un tórax normal depende del lugar donde se aplica el dedo plexímetro. Por eso les decía yo tengo que en el plano anterior valorar la región supraclavicular, infraclavicular, en el plano posterior la región supraescapular, interescapulovertebral en todo lo que son sus niveles, e infraescapular. Porque si yo percuto en la región, en el plano anterior, por decirles, en la región mamaria, no, pues ahí hay la glándula mamaria, no me va a dar sonido claro pulmonar.
o si percuto en el plano posterior, en la misma escápula, no voy a obtener, porque ahí tengo hueso y tengo músculos, voy a obtener otros sonidos. Entonces, es importante primero aplicar la técnica correcta en el lugar correcto y obviamente hacer una evaluación comparativa porque las características de cada individuo varían y el parámetro que tenemos para comparar siempre es el otro lado, ¿no? Entonces, en condiciones normales, ambos lados deben ser iguales, por eso siempre comparamos lado derecho con lado izquierdo. Y cuando yo aplico mi técnica de percusión, al igual que para la palpación, no voy a hacer de forma arbitraria. Es decir, si me voy al plano posterior y percuto supraescapular derecha, la siguiente zona a percutir es la supraescapular izquierda. Si percuto interescapulovertebral derecha, la siguiente zona a percutir es interescapulovertebral izquierda. Ya no puedo hacer de forma arbitraria cualquier segmento. Ahora, en el caso de que yo hubiera identificado, por decirles, una modificación que me parece que existe en infraescapular derecha, solo es un ejemplo, sí puedo percutir ya solo ese segmento, incluso para delimitar más o menos hasta dónde llega la modificación. Pero eso después de haber hecho ambos campos pulmonares en forma simultánea y con todas las técnicas posibles. Bien, entonces, cuando hacemos percusión, les decía, el sonido normal que nosotros vamos a obtener se llama claro pulmonar, que es el sonido que debe generar el pulmón. Ahorita les explico el por qué se llama así y por qué es, entre comillas, propio del pulmón, ¿no? No hay en otro tejido este sonido. Porque les decía que los sonidos, las vísceras macizas que no contienen aire generan un sonido mate, ¿no? De pronto tal vez el corazón no es el ejemplo ideal, pero sí el ejemplo ideal para la matidez es el hígado, porque el hígado siempre va a estar macizo. El corazón sí tiene un músculo cardíaco, dependiendo de las fases de sus ciclos, tiene contenido líquido, tiene sangre, o sea, no es que haya aire, ¿no? Pero tiene una dinámica el corazón tiene sístole, tiene diástole, pero en el área cardíaca también encontramos matidez, pero una matidez bien tangible es el hígado es un tejido completamente macizo, que no tiene aire, y si nosotros percutimos hígado vamos a encontrar mate. O sea, el sonido normal del hígado es mate a la percusión, ¿ya? Ahora, si percuto en una estructura hueca, como es donde no tiene, donde hay aire más bien, ¿qué sonido voy a encontrar? Timpanismo, ¿no? O sea, un sonido con eco que es timpánico. En condiciones normales, ¿dónde encuentro timpanismo? En el espacio semilunar de Traube. El espacio semilunar de Traube viene a ser la mitad superior de la cámara gástrica, es decir, en la cámara gástrica, en su mitad superior, siempre tenemos aire, ¿no? La parte inferior puede tener contenido gástrico, jugos gástricos, etcétera, pero la parte superior siempre tenemos aire. Por gravedad, el aire siempre va arriba. Entonces, el área de proyección del estómago, que está un poco a la izquierda del epigastrio, siempre va a ser timpánico, ¿no? Y eso es normal. Ahora, la interposición de un sonido, de una estructura maciza más una estructura que contenga aire, me da un sonido intermedio que se llama submate. ¿Cuál, por ejemplo? El ángulo hepático del colon que se interpone con el hígado. O sea, si me voy a hipocondrio derecho a nivel del seno costofrénico derecho, eh, ahí tenemos tejido hepático y en un segmento tengo el colon transverso, ¿no? Entre el colon ascendente y colon transverso tengo ese ángulo y ahí tengo aire. Entonces, si percuto en un segmento donde existe aire y existe una estructura maciza, encuentro un sonido submate, ¿no? Entonces, hay segmentos en nuestro organismo que fisiológicamente son mates, son timpánicos y son submates, pero si encuentro matidez, timpanismo o submatidez en el campo pulmonar, significa que ese pulmón tiene un daño y es patológico, ¿ya?
Vamos a hablar de en qué circunstancias voy a encontrar matidez en el pulmón, en qué circunstancias voy a encontrar timpanismo en el pulmón, pero no puedo describir como normal una matidez en el pulmón o un timpanismo, ¿sí? Si me encuentro matidez o timpanismo en el pulmón, significa que hay lesión en ese pulmón. Recalcándoles que los sitios de percusión son los que ya les he dicho más antes, los lugares donde accedo a tejido pulmonar, ¿no? Eso vamos a volver a remarcar en todo lo que es esta auscultación. ¿Por qué se llama claro pulmonar? Porque es un sonido que ustedes saben muy bien, el pulmón no es una estructura, o sea, no es una víscera ni maciza ni hueca, es una estructura dinámica que durante la inspiración los millones de alvéolos que tenemos se expanden y tienen contenido de aire, ¿no? Y en la expiración fisiológicamente se colapsan, o sea, se cierran los alvéolos y el pulmón adquiere una característica, si se quieren, transitoriamente maciza. Entonces, eh, la, 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 mm, esa característica particular del pulmón, con su dinámica de inspiración y expiración, la presencia de alvéolos que hacen que por un momento se llene de aire y luego se retire, le dan un sonido particular al pulmón, que se llama claro pulmonar o resonante pulmonar, ¿ya? Eh, Esto lo vamos a identificar con la práctica, no hay otra forma. Es decir, cuando ya ustedes aprendan a percutir diferentes segmentos, pueden hacer un análisis comparativo de cómo se siente percutiendo, por ejemplo, en la región hepática, que es el hígado, donde voy a tener mate, y percutiendo en la región, sobre todo infraclavicular derecha, donde no tengo corazón, donde sí voy a percibir un claro pulmonar, ¿no? Entonces, bien importante tomar en cuenta eso. Ahora, lógico que si yo percuto en campo pulmonar, perdón, en área torácica, en el lugar donde está la escápula y hay músculo, esa región es mate, ¿no? Porque, ya les he dicho, no percutimos la región escapular, pese a que es amplia en la pared posterior. ¿Por qué? Porque tengo hueso y tengo músculos ahí. Entonces, tengo que percutir adecuadamente en el sitio correcto, ¿ya? Y si percuto en ese sitio correcto y el pulmón está sano, el paciente me va a generar un sonido que se llama claro pulmonar, ¿no? Eh, Bien, entonces este es un esquemita para que tengan una idea, ¿no? Si percuto en un segmento donde solo hay pulmón, me va a dar claro pulmonar. Si percuto en un segmento donde tengo tejido macizo, me va a dar matidez, ¿no? Ahora, si percuto en un segmento donde existe interposición de aire y tejido macizo, me va a dar submatidez. ¿Sí? Eso para recordar. Ahora, cuando yo hago la percusión, les decía, siempre voy a hacer de forma comparativa, ¿no? Lo que les decía, si percuto su infraclavicular izquierda, como en este caso, el siguiente lugar a percutir va a ser infraclavicular derecha. O sea, al mismo nivel, en el mismo plano, ¿ya? Algunas particularidades que les he dicho, ¿no? O sea, este es otro esquema para reforzar, ¿no? Por ejemplo, si percuto el hígado, mate. Y esta es la proyección del espacio semilunar de Traube, ¿no? El espacio semilunar de Traube va a ser siempre timpánico, ¿ya? El área cardíaca también me da matidez. Entonces, tengo que tomar en cuenta estos elementos para identificar los sonidos normales y los sonidos patológicos. En el plano posterior, a ver, vamos repasando primero. En el plano anterior les decía, para los vértices voy a utilizar la técnica de ortopercusión de Plesch, ¿no? Entonces percuto un vértice y luego me voy al otro vértice, ¿no? En el plano anterior voy a hacer infraclavicular derecha e infraclavicular izquierda. Ahora, puede haber una ligera modificación en estos dos segmentos, porque no se olviden que va a depender de la extensión del área cardíaca. Si bien el área cardíaca corresponde a todo lo que es al mediastino y está por debajo del segundo espacio intercostal, si mi paciente tiene cardiomegalia, puede haber una ligera modificación a expensas de un corazón muy grande. Sin embargo, tendría que ser bien significativo el aumento de tamaño del corazón, ¿ya? Donde no tenemos mayor obstáculos en el plano posterior. Entonces, en el plano posterior les decía,
puedo percutir supraescapular derecha, comparo con supraescapular izquierda. Luego me voy a interescapulovertebral derecha. Este segmento lo puedo dividir en tres partes, superior, medio, inferior, ¿no? En supraescapular derecha superior me voy al otro lado equivalente. Interescapulovertebral derecha medio y me voy al otro lado equivalente, interescapulovertebral inferior y me voy al otro lado, ¿ya? O sea, siempre voy a hacer una comparación y al final voy a percutir diferentes segmentos, ¿no? No se olviden que la zona más extensa en el plano posterior es la infraescapular. Entonces puedo hacer infraescapular interna, infraescapular interna, infraescapular externa, infraescapular externa. Entonces les decía, cuando yo tengo de pronto signología en este segmento, una vez que he hecho simétricamente en ambos lados todos los dos pulmones, recién puedo intentar focalizar mejor un daño, ¿no? Es decir, de pronto me parece que es este el segmento que está generando matidez, puedo incluso intentar delimitar hasta dónde está la matidez o el timpanismo, si es que fuera timpánico. Entonces, pero siempre la técnica recomienda hacer primero ambos campos pulmonares en forma comparativa y después de forma complementaria solo el segmento donde he encontrado modificaciones, ¿sí? Ahora, ¿en qué circunstancias en los pulmones me voy a encontrar con matidez o submatidez? O sea, por ejemplo, dice, ¿en qué casos deja de haber claro pulmonar y es sustituido por mate o submate, ¿no? Primero que cuando el pulmón, en lugar de tener aire, tiene tejido denso, ¿no? Ejemplo, todo lo que es condensación pulmonar, de inicio primero me va a dar submatidez y va a terminar dándome matidez. Ustedes se recuerdan, les he dicho, la condensación pulmonar es la sustitución del aire alveolar por otro elemento. Entonces, si en un alveolo, en lugar de existir aire, empieza a existir trasudado, exudado, sangre o tejido neoplásico, esos son tejidos más densos, lógicamente va a desaparecer el claro pulmonar y se va a empezar a sustituir primero por su matidez y al final completamente mate, ¿no? Entonces, yo por decirles, tengo en subescapular izquierda mate, probablemente está ocurriendo una condensación pulmonar, ¿no? ¿Qué otra circunstancia me modifica el claro pulmonar por matidez y submatidez? Cuando se interpone un medio líquido o sólido, dice. Eso, a ver, ¿cuál es el ejemplo? El derrame pleural. Ustedes saben muy bien que en condiciones normales el espacio pleural no existe, es virtual, porque existe una cantidad mínima de líquido que lubrica la pleura visceral con la pleura parietal. Solo para recordar y para que ustedes comprendan mejor, la pleura es un meso que cubre por fuera el pulmón, ¿no? Es como una bolsita transparente que protege el pulmón. Eso tiene dos hojas, una pleura visceral que está en contacto con el pulmón y una pleura parietal que está por fuera, que genera un espacio que se llama espacio pleural, que es virtual porque no existe, porque en realidad hay una cantidad mínima de líquido pleural que solo lubrica, pero cuando se empieza a acumular líquido en este espacio pleural se llama derrame pleural. Entonces, cuando hay una cantidad importante de derrame pleural, este derrame hace que vaya disminuyendo el sonido claro pulmonar y se vaya sustituyendo por submate o mate, ¿sí? En un derrame pleural agudo, primero existe submatidez porque la cantidad de derrame es mínimo, ¿no? Y después cuando ya se instala un derrame más de mediana magnitud o de gran magnitud, ese lugar es completamente mate, ¿no? Alguna literatura describe incluso como matidez hídrica, pero bueno, eso vamos a ver cuando hablemos de síndromes, ¿ya? Entonces, o que en lugar de haber en un segmento pulmonar, en vez de que exista tejido pulmonar, haya un tejido sólido, puede ser un tumor, ¿no? Puede ser un tumor pulmonar, etcétera, que está sustituyendo el parénquima pulmonar, y lógicamente, si tengo tumores sólidos, me va a dar sonido mate, ¿sí? Entonces, esas son las circunstancias en las que en lugar de claro pulmonar puedo encontrar matidez o submatidez. El ejemplo más directo es la condensación pulmonar, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos que voy a tomar en cuenta. Entonces, y les decía, el otro es el derrame pleural, ¿no? Ahora, cuando yo hablo de derrames pleurales, estoy hablando de la existencia, como estamos viendo acá, de líquido en el espacio pleural, ¿no? Ahora,
Ustedes dirán, ¿a qué se refiere esta curva parabólica de Damaso-Ellis? En realidad, la curva parabólica de Damaso-Ellis es el nivel superior de los derrames de mediana magnitud, ¿ya? A ver, les explico. Se dice que los niveles superiores de los derrames no son horizontales, pese a que esto es líquido. Si en este momento yo les pido que pongan un vaso de agua, ¿no? En un vaso de vidrio, el nivel superior de líquidos es horizontal, es una línea perfectamente horizontal, se puede establecer incluso como un nivel, ¿no? Pero en el caso de los derrames pleurales que contienen líquido, nunca son horizontales. Los derrames siempre forman una curva, donde la parte más alta del derrame está cerca del vértice de la axila, ¿no? Y la parte más baja, los niveles, los niveles más bajos del derrame están más cerca de la línea media. En el plano lateral yo vería un derrame pleural así, en el plano posterior vería así, por eso les digo, los niveles más bajos están cerca de la línea media y el nivel más alto está cerca de la axila. Entonces, esto que estamos viendo acá se llama curva parabólica de Damaso-Ellis. ¿Cómo puedo yo más o menos identificar esta curva? Porque tengo que identificar para ver las modificaciones que voy a encontrar a la percusión. Voy a hacer percusión, pues. Voy a hacer percusión, voy a empezar, por ejemplo, a percutir interescapulovertebral y voy a encontrar una zona de transición que va a ser submate y al final voy a definir una zona que es completamente mate. Este segmento donde empieza una matidez bien definida o marcada es mi nivel superior y puedo ir marcando incluso como para dibujar mi curva superior. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hagamos auscultación vamos a ver que hay hallazgos que son diferentes en este segmento del pulmón, ¿ya? De hecho, a la percusión, como les decía, si mi paciente tiene un derrame, ¿no? Lo que está por encima de la curva parabólica de Damaso-Ellis es submate. Entonces, miren cómo ya se modifica todo. O sea, encontraría primero claro pulmonar, encontraría un segmento de submatidez y por debajo todo un área de matidez, ¿no? En el lado del pulmón afectado, porque, y esto se llama triángulo paravertebral de Groco, este segmento que es submate, ¿no? El otro fenómeno que ocurre es que el triángulo que se forma en el lado opuesto de la línea media, ¿no? Que sería el triángulo de Garland, ¿no? Viene a ser timpánico. Entonces, miren, el área de matidez, por encima tiene una región submate y en el lado opuesto tiene una región timpánica, ¿no? Pero para eso yo tengo que identificar la curva parabólica de Damaso-Ellis. ¿Cómo voy a identificar? Trazando el nivel superior de la zona mate, ¿sí? Ahora, esto mismo que estamos utilizando ahorita en percusión, vamos a usar en la auscultación para identificar las modificaciones, porque en este nivel, o sea, donde hay mate, no voy a encontrar murmullo vesicular, ¿no? Y en el nivel superior, donde se supone que hay una franja de condensación, voy a encontrar signología que van a entender ustedes después que les explique los hallazgos, los sobreagregados en campos pulmonares. Entonces, en el caso del derrame pleural, bien importante establecer esta línea que se llama curva parabólica de Damaso-Ellis, ¿sí? Todo lo que está por debajo es mate, ¿no? Una franja de transición, submate, y en el lado opuesto un área timpánica. Entonces, importante que tomen en cuenta estas modificaciones. Ahora, lo contrario de la matidez es el timpanismo, ¿no? O sea, como ejemplo, si ustedes percuten debajo de su mesa que se supone que está hueco, entonces van a encontrar un sonido con eco, no con eco, un sonido hueco que es timpánico, porque el sonido con eco se dice que es de timbre metálico, es diferente, ¿ya? El timpanismo es una sonoridad aumentada que se da en estructuras donde hay aire, les he dicho, ¿no? Si se recuerdan en la anterior diapositiva, en el espacio semilunar de Traube hemos mostrado.
esta área donde se proyecta la cámara gástrica en condiciones normales siempre es timpánico. Pero en el pulmón no debería haber timpanismo, ¿no? Entonces, ¿en qué circunstancias hay timpanismo en el pulmón? Primero, eh, por ejemplo, un ejemplo, dice, en el enfisema atrófico y compensador, dice que puede ser vicariante y produce una resonancia escódica. Ahora, si ustedes se acuerdan, cuando hemos hablado en las anteriores clases, y hemos hablado de enfisema, ¿no? No sé si alguien se acuerda, el enfisema no es nada más que la retención de aire en un espacio que ya no es normal. ¿Se acuerdan? Les dije, ¿qué pasa en el enfisema? En el enfisema lo que ocurre es que se dañan los alvéolos y ese conjunto de alvéolos, que son individuales, como un saquito individual, forman una cámara como si estuvieran reteniendo aire porque se dañan las paredes y la lesión de varios alvéolos forma como espacios que van a retener aire, ¿no? Entonces, por eso les decía que el tórax enfisematoso, esto les he hablado cuando hemos hablado de tórax en tonel. Por eso el tórax en tonel es como que el paciente estuviera todo el tiempo metiendo aire, o sea, en inspiración permanente. ¿Por qué? Porque se está reteniendo aire en segmentos del pulmón que está dañado, sobre todo a nivel de alvéolos. También les dije que se puede retener en los segmentos de bronquios dañados, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene enfisema, ¿no? Eh, al percutirme puedo yo encontrar un sonido timpánico, que alguna literatura lo describe como una resonancia escódica, porque es como un sonido con timpanismo, ¿ya? Perdón, con eco, como un timpanismo con eco, ¿no? Un ejemplo típico de timpanismo es el neumotórax espontáneo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Otra vez tengo que recordarles, el espacio pleural es virtual, ese espacio no existe. Hemos dicho, si se llena de líquido, se llama derrame pleural. Pero puede ser que se rompa la pleura visceral y en lugar de entrar líquido, se acumule de aire. Eso pasa, por ejemplo, en algunas neumonías atípicas. Normalmente las neumonías son producidas por estreptococo beta hemolítico, ¿no? O el neumococo. Pero existen neumonías atípicas, sobre todo las neumonías estafilocócicas, que me generan una especie de ampollas, que se denominan bulas, que están en la periferia del parénquima pulmonar. Cuando estas bulas se rompen, lesionan la pleura visceral y hacen que entre aire del pulmón hacia el espacio pleural. Entonces, si tengo una especie pleural, es como tener una bolsita que tiene ingreso pero no tiene salida. El espacio pleural se empieza a llenar de aire y eso es un neumotórax, ¿no? Por eso se llama neumotórax espontáneo. Entonces, si lo que está por fuera es aire y el tejido pulmonar está siendo rechazado hacia la parte central, dejo de percibir, pues claro, pulmonar y lo que percibo es timpanismo. ¿Ya? Ahorita les voy a mostrar un dibujito para que entiendan mejor. O bueno, vamos directamente, ¿no? Entonces, más o menos este sería el ejemplo del timpanismo, ¿no? Es decir, este es parénquima pulmonar. ¿Qué es lo que pasa? Que se rompe la pleura visceral, entonces el aire penetra al espacio pleural y todo este espacio pleural se llena de aire. El tejido pulmonar es rechazado al medio, en realidad está haciendo una telectasia, pero secundaria a un neumotórax. Entonces, si aquí tengo aire y percuto y esto es neumotórax espontáneo, aquí voy a encontrar timpanismo, ¿ya? La otra circunstancia, ¿no? Les había dicho, en cavernas tuberculosas de más de 4 centímetros cerca de la pared y unida por una franja de tejido pulmonar hepatizado que me va a dar un ruido en olla de cascada, ¿ya? Entonces, vámonos con el dibujito. Esta es la caverna, ¿no? Tengo un bronquio permeable, porque es el otro requisito, porque si no hay bronquio permeable, aquí no circula aire, pues. Y alrededor de la caverna se ha formado como reacción del pulmón, ha hecho una área de condensación pulmonar. ¿Por qué es importante la condensación? Porque la condensación, al margen de que me genera cambios, o sea, es un buen conductor de sonidos. Cuando hemos hablado de
percusión, si ustedes se acuerdan en qué casos están aumentadas las vibraciones vocales. Si ustedes se recuerdan, les he dicho cuando hay condensación pulmonar. Es decir, yo pongo mi mano y le hago decir a mi paciente 33 y si tiene condensación, la vibración va a aumentar. Entonces, ¿por qué? Porque la condensación pulmonar en cualquier segmento es como que amplifica los sonidos, ¿no? Entonces, lo mismo me sirve acá en el tema de la percusión, pues. Entonces, si yo percuto una cámara o un hueco de más de 4 centímetros que contiene aire y tiene tejido condensado alrededor, o una cámara o una caverna que sea muy superficial, en ambos casos voy a encontrar un timpanismo localizado. Ojo, el timpanismo es en el segmento del daño. Es decir, en este segmento voy a encontrar timpanismo, en este segmento voy a encontrar timpanismo. Es lógico que en los otros segmentos voy a seguir encontrando el claro pulmonar porque los otros segmentos están sanos. Entonces, resumiendo, ¿no? Me voy a encontrar timpanismo donde tenga cavidades que contienen aire. Entonces, ¿cuáles son esos ejemplos? Les he dicho, el primero, el neumotórax espontáneo, los otros dos, la presencia de cavernas, una que sea muy superficial o la otra que tenga tejido hepatizado alrededor, o en el caso del enfisema, ¿ya? En esos casos voy a encontrar timpanismo, ¿sí? Bien. Entonces, esas son las circunstancias en las que en condiciones patológicas voy a encontrar matidez y timpanismo. Entonces, cuando alguna vez yo veo que describen en sus historias clínicas y me ponen tejido a la percusión, matidez o timpanismo y no me explican qué, significa que no han hecho una valoración completa, ¿no? O sea, porque si yo pongo timpanismo, tiene que haber relación con el daño que tiene ese pulmón, ¿no? O sea, ya les he dicho, la presencia de matidez o timpanismo significa que ese pulmón no está bien, que está enfermo, así de claro. ¿Qué tengo que encontrar? Es claro pulmonar. Entonces, dice, la mejor forma de reconocer los ruidos pulmonares normales y patológicos es familiarizándose con ellos. O sea, ¿qué necesitamos? En realidad, escuchar muchas veces. La primera vez puede parecer igual o no identificar las particularidades, pero mientras más veces escuchemos sonidos normales, yo me voy a dar cuenta en el momento que yo encuentro un sonido patológico, ¿sí? ¿Cuáles son estos sonidos? O sea, vamos de arriba a abajo. Cuando el aire entra por la vía aérea superior desde las fosas nasales, el primer conducto que va a atravesar es la, la laringe y la tráquea. O sea, si vamos a ver de la vía aérea inferior, ¿no? O sea, pasa toda la vía aérea superior, fosas nasales, nasofaringe, orofaringe y llega hasta la laringe. Una vez que atraviesa la laringe, estamos hablando de vía aérea inferior, ¿no? Al pasar el aire por la laringe y por la tráquea, incluso al llegar a los bronquios, pues ya estamos hablando de este segmento, ¿no? Laringe, tráquea y bronquios principales, el sonido que se genera se llama ruido laringotraqueal o traqueobronquial, ¿ya? Ahora, cuando el aire llega, me voy a ayudar por esto. Cuando el aire ya llega a los alvéolos, ¿no? El sonido se llama murmullo vesicular. Eso es lo que nosotros vamos a buscar a la auscultación, murmullo vesicular. Si bien es cierto conocer el ruido laringotraqueal, nunca yo voy a, o sea, no nunca, perdón, sino ya no me es de utilidad explorar el ruido laringotraqueal, a no ser que sea con fines académicos, como lo vamos a hacer ahora, para que ustedes se acostumbren a escuchar tiempos. Pero en un paciente yo no voy a ir a buscar ni ruido laringotraqueal ni ruido broncovesicular. Yo voy a ir a buscar murmullo vesicular. Entonces, cuando el aire pasa por un conducto grueso, ¿no? Sin obstáculos, no es pues igual que cuando llega al alveolo pulmonar, es diferente. ¿Ya? Ahora, si ustedes ven en la diapositiva que les estoy mostrando, el otro ruido, entre comillas, normal es la respiración broncovesicular, lo que les he hablado hace un momento, ¿no? Cuando el aire pasa por este bronquio principal, pero alrededor tiene parénquima pulmonar, se genera un sonido que se llama ruido
broncovesicular, que se parece a una respiración soplante, ¿ya? Entonces, en una persona normal, si yo pongo mi estetoscopio en un área de proyección de la tráquea, ¿qué voy a encontrar? Ruido laringo traqueal. Si pongo mi estetoscopio en un segmento donde solo hay tejido pulmonar, ¿qué voy a encontrar? Murmullo vesicular. Y si pongo mi estetoscopio, les he dicho, a nivel de interescapulovertebral, a nivel de T3, voy a encontrar ruido broncovesicular. Eso en cualquier individuo normal. Ahora, yo les estoy explicando otra vez para que me entiendan y que no haya dudas, porque a veces en la descripción de su historia clínica me ponen otras cosas, ¿no? O sea, no oculto yo el ruido laringotraqueal ni el broncovesicular. ¿Qué voy a ir a buscar? El murmullo vesicular. Ahora, yo necesito conocer las características de cada uno de estos sonidos, ¿no? Vamos a empezar primero de arriba abajo con el ruido laringotraqueal, o que también tiene otros nombres. Se llama respiración bronquial de Laennec. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el paso de aire por bronquios principales, ¿no? O también se llama soplo glótico de Jummon. ¿Por qué se llama así? Este epónimo es la persona que ha descubierto por qué se llama soplo, porque se asemeja a un soplo pulmonar. Después van a entender mejor, ¿ya? ¿Cómo es este ruido? O sea, ¿cómo se genera este sonido que cuando el aire pasa por la tráquea y los bronquios principales? En realidad desde la laringe, tráquea y bronquios principales, ¿no? Es un sonido de tonalidad elevada que se percibe igual durante la inspiración y la expiración, ¿no? Es decir, si me voy por el tamaño, este tamaño viene a ser el mismo que este horizontal. O sea, por eso se dice que en tiempos el ruido laringotraqueal viene a ser 1-1, es decir, uno de inspiración y uno de expiración. O sea, escucho toda la entrada y toda la salida, ¿no? ¿Cómo podemos verificar? Vamos a hacer un video de donde ustedes van a poner el estetoscopio en su garganta y van a respirar como cansaditos y van a escuchar toda la entrada y toda la salida, ¿no? O sea, igualito, en el mismo tiempo, o sea, ¿no? Toda la entrada, toda la salida. Ese es un ruido laringotraqueal normal y se llama soplo glótico de Jummon porque cuando ese sonido yo escucho en el pulmón es un soplo pulmonar, ¿no? Ahí lo dejamos, ¿ya? Entonces dice, se ausculta a nivel de la laringe, tráquea, esternón y detrás de la columna vertebral y la parte interna de los espacios interescapulovertebrales a nivel de T3, ¿no? Ahora, esta información que se trae igual transcrita de la literatura, esta partecita, que lo voy a poner de otro color, lo vamos a dejar, como quien dice, entre paréntesis, ¿no? Porque en realidad esto corresponde al ruido broncovesicular, ¿ya? Donde sobre todo vamos a escuchar ruido laringotraqueal es en la proyección de la laringe y la tráquea. Es decir, en el plano anterior, por debajo del cartílago cricoides, por ejemplo, voy a escuchar muy bien el ruido laringotraqueal, incluso en la parte del esternón, ¿no? Y en el plano posterior, eh, con menos intensidad, ¿sí? Entonces, para escuchar el ruido laringotraqueal, sobre todo vamos a utilizar el área de la tráquea por debajo del cartílago cricoides. Y ahí van a ustedes identificar perfectamente que es un ruido donde se escucha toda la entrada y toda la salida. Ahora ustedes dirán, ¿qué importancia tiene eso, no? Es importante, pues, porque comparativamente el murmullo vesicular es 3 tiempos inspiratorios y un tiempo expiratorio, o sea, muy diferente, ¿no? O sea, justamente viene en en esta diapositiva. O sea, no es lo mismo escuchar que el aire pase por aquí, que el aire llegue aquí, ¿ya? Voy a ver, no sé si ojalá que no se modifique. A ver. Bueno, estamos viendo toda la pantalla y aquí estamos viendo cuando el aire llega al alveolo. Entonces, por eso se llama murmullo vesicular. Se llama murmullo vesicular porque parecen como vesículas que se expanden con el aire, ¿no? ¿Qué es el murmullo vesicular, no? Como dice aquí, está remarcado, es un ruido alveolar, es esencialmente un ruido inspiratorio, ¿no? A ver, para que se quede
que quede claro. No voy a definir murmullo vesicular. El murmullo vesicular, como dice la diapositiva, es un ruido esencialmente inspiratorio producido por la turbulencia que el aire provoca al expandir millones de alvéolos durante la inspiración. Ese es un murmullo vesicular. Es decir, que el aire que entra al alvéolo durante la inspiración y expande estas estructuras que son alvéolos, pero que se asemejan a vesículas de aire, me provocan un sonido que se llama murmullo vesicular. ¿Dónde es audible? Principalmente en las zonas axilares e infraescapulares, ¿no? No significa que no voy a escuchar en los otros segmentos, pero voy a escuchar con más claridad en estos segmentos porque en las axilas, excepto la parrilla costal, no tengo segmentos que me interfieran y en la región infraescapular tampoco tengo estructuras que me interfieran y puedo escuchar con mucha claridad el murmullo vesicular. Como dice acá, está producido por la turbulencia que desencadena el aire al llegar a las pequeñas vías aéreas terminales y alvéolos durante la inspiración. Por eso les decía, es esencialmente inspiratorio. Cuando el aire infla estas vesículas, se escucha el sonido de más intensidad. Dice, durante la expiración el sonido es menor debido a que como el aire circula desde vías pequeñas hacia mayores, es decir, de alvéolos hacia bronquios y tráquea, o sea, la salida es sin ninguna dificultad, hay menor resistencia y se escucha menos. Por eso es que cuando yo escucho un murmullo vesicular, voy a escuchar en esta proporción. Voy a escuchar 3 tiempos inspiratorios y voy a escuchar un tiempo expiratorio. Diferente al 1-1 que les he mencionado del ruido laringotraqueal. Les he dicho, el ruido laringotraqueal escucho por igual toda la entrada y toda la salida. Acá no. Acá escucho sobre todo la inspiración. La inspiración me va a significar este 3 o esta parte vertical de esta L, ¿no? Y la expiración cortita, así como esta L, ¿no? O el 1. Entonces, ¿cómo escucharé? Más y muy poquito salida. Ese es un murmullo vesicular. Es un sonido que parece tan elemental y tan fácil de identificar, pero que muchos de ustedes, ni llegando al internado, a veces llegan a comprender, ¿no? Y la única forma de identificar es escuchando, es revisándonos. Por eso les decía yo, la semiología se aprende de lo normal. Lo ideal, obviamente, es escucharle a otra persona, ¿no? Pero incluso ustedes mismos se pueden escuchar su murmullo vesicular. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para eso, precisamente para eso es el video, donde yo primero voy a demostrar y ustedes luego me van a replicar, ¿ya? Entonces, bien importante identificar estas diferencias, ¿no? Este es el sonido que queremos nosotros auscultar en pulmones. Entonces, en un pulmón normal, en un pulmón sano, en un pulmón que no tiene daño, ¿no? Lo que tenemos que encontrar es esto, un murmullo vesicular, con estas características, ¿no? Ahora, a partir de aquí, si existen lesiones a nivel de tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos o pleura, vamos a encontrar los sobreagregados o estertores orales, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Pero les decía que hay un sonido intermedio entre el ruido laringotraqueal y el ruido broncovesicular, que es importante conocerlo. Perdón, antes de entrar a eso, veremos las cualidades del murmullo vesicular. ¿Qué valoro en el murmullo vesicular? ¿No? Valoro la intensidad, ¿no? O sea, va a depender de la velocidad con la que el aire circule, de la amplitud de los movimientos respiratorios. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un tórax bastante elástico, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un niño, un joven, una persona delgada o una persona que tenga buena elasticidad torácica, voy a escuchar mejor el murmullo vesicular. Diferente a si tengo una persona que tiene, por ejemplo, un tórax paralítico, un anciano, una persona que tenga muy poca elasticidad torácica, va a disminuir la intensidad del murmullo vesicular, ¿no? Y también depende de las características de la pared torácica. Por ejemplo, si yo tengo una persona que tenga mucho tejido celular subcutáneo o que sea muy musculosa, obviamente tanto el tejido celular subcutáneo como los músculos me son una barrera, pues entonces me va a disminuir la intensidad del murmullo vesicular. Diferente de que si tengo una persona bastante delgada en la que puedo acceder fácil al murmullo vesicular, ¿no? Entonces, esta intensidad varía en función de las características individuales de cada persona, ¿no?
El tono se dice que es el ruido inspiratorio, o sea, el tono en relación a los tonos, ahorita les acabo de decir, siempre la inspiración es más fuerte que la expiración. Es más, en algunos casos casi no se escucha la expiración, ¿no? Siempre escuchamos la entrada en 3 tiempos y ese uno que es la salida a veces se escucha bien bajito, ¿no? Si valoramos el timbre, se dice que es un sonido dulce, blando, musical y suave. Bueno, eso hay que calificarlo escuchando muchas veces. Otra vez, en relación al ritmo, la inspiración es más audible que la expiración. Y el tema de la simetría, ¿no? O sea, el murmullo vesicular es de iguales características en partes simétricas del pulmón. Por eso siempre les he dicho, siempre voy a hacer comparativo el lado derecho con el lado izquierdo al mismo nivel, ¿ya? Ahora, eso les decía, a nivel de la región escapulovertebral derecha, la respiración puede ser más fuerte y de timbre bronquial más rudo. ¿Por qué? Porque el bronquio derecho es más corto, más grueso y más horizontal. Ustedes saben muy bien que no son iguales, de hecho los pulmones tampoco son iguales, ¿no? El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene 2. Entonces, eso puede generar una pequeña diferencia, pero que muchas veces pasa desapercibida. Bien, entonces, ¿qué es lo que les decía? Viene a ser un sonido intermedio entre el ruido laringotraqueal y el murmullo vesicular, es el ruido broncovesicular o la respiración broncovesicular, ¿ya? La respiración broncovesicular viene a ser un sonido de transición, como dice aquí, que tiene un componente inspiratorio, murmullo vesicular, pero más rudo, en realidad más prolongado. O sea, si en tiempos les he dicho, el ruido laringotraqueal es 1-1, porque escucho toda la entrada y toda la salida. El murmullo vesicular es 3-1, porque escucho más entrada y muy poquita salida. Si este es intermedio y dice componente expiratorio prolongada, más o menos en tiempos llega a ser un 3-2. Es decir, escucho como un murmullo vesicular, pero con una expiración un poco más larga. ¿Eso por qué? Porque viene a ser una mezcla de un ruido laringotraqueal con un murmullo vesicular, ¿no? Anatómicamente más o menos corresponde a esto, pues porque aquí está un bronquio principal que es grueso y alrededor hay tejido pulmonar. Entonces se está mezclando el ruido laringotraqueal con el murmullo vesicular y la mezcla de estos en condiciones normales se llama broncovesicular. ¿Dónde escucho esto? Lo que les he remarcado hace ratito con color amarillo. Vamos a ver. Acá, en interescápulo vertebral a nivel de T3. Ahí escucho broncovesicular. Vamos a volver a hacer eso en la práctica, ¿no? Entonces, cuando yo escucho mm, los ruidos respiratorios normales, los tengo que valorar sobre todo el murmullo vesicular en todos los planos, pero lo que les decía, si yo quiero valorar ruido laringotraqueal, por debajo del cartílago cricoides. Si quiero escuchar ruido broncovesicular, en interescápulo vertebral a nivel de T3. Y en todos los demás segmentos, murmullo vesicular. ¿Ya? ¿Qué alteraciones puede tener el murmullo vesicular? Puede aumentar de intensidad, puede disminuir de intensidad e incluso abolirse. ¿Sí? ¿En qué casos va a aumentar la intensidad del murmullo vesicular? O sea, ese 3-1, ¿en qué casos los vamos a escuchar más fuerte? Primero, cuando hay hiperventilación o respiración profunda. ¿No? Es decir, por ejemplo, el paciente está utilizando todos sus músculos accesorios y está con disnea, ¿no? Y está respirando más fuerte de lo normal. Entonces, lógico que el murmullo vesicular voy a escuchar con mayor intensidad. ¿En qué otras circunstancias? Cuando un segmento del pulmón está trabajando por un segmento dañado, y eso se llama suplencia funcional o respiración supletoria. ¿Qué significa eso? Por decirles, tengo atelectasia del pulmón izquierdo, que ha colapsado mi pulmón izquierdo, pero para compensar el déficit, mi pulmón derecho empieza a funcionar más de lo normal. Eso es la suplencia funcional o respiración supletoria. Ahora, en un mismo pulmón puede pasar eso, puede pasar la respiración supletoria en el mismo pulmón, por decirle que se haya dañado el lóbulo superior,
y es el lóbulo inferior que quiere compensar el déficit del lóbulo superior. Eso se llama suplencia funcional o respiración supletoria. Cuando eso ocurre, aumenta la intensidad del murmullo vesicular en el segmento que está haciendo la suplencia funcional. ¿Sí? Por eso se dice, hay murmullo vesicular aumentado, localizado en partes sanas del parénquima pulmonar que suplen deficiencias de otras zonas lesionadas. Entonces, dos circunstancias sobre todo, cuando hay suplencia funcional o cuando hay hiperventilación pulmonar. En esos casos aumenta el murmullo vesicular. ¿En qué circunstancias el murmullo vesicular va a estar disminuido o incluso abolido? Cuando decimos abolido es que no haya. Uno, que el paso de aire no sea adecuado, es decir, que haya obstáculos a nivel de bronquios que dificulten el paso de aire hasta el pulmón, ¿no? Pueden ser tumores, granulomas o en el caso del asma, obstáculos. Cuando haya lesión de los alveolos, o sea, causas alveolares que van a disminuir la elasticidad y van a incluso condensarse, ocupación de los alveolos, exudado, congestión o colapso, o que el alveolo se colapse, que se desinfle, en otras palabras, la telectasia, ¿no? O que hayan defectos de transmisión del sonido por interposición de líquido, es decir, derrame pleural o aire en el neumotórax. O sea, resumiendo, si no pasa aire adecuadamente a través de los bronquios hasta el alveolo, disminuye el murmullo vesicular. Si el alveolo empieza a lesionarse, ya sea cual sea la causa, si el alveolo empieza a lesionarse, empieza a haber disminución hasta abolición del murmullo vesicular. Y si lo que está cubriendo por fuera, que es la pleura, empieza a tener derrame o presencia de aire, lógicamente me genera una barrera, pues, ¿no? Y no voy a escuchar adecuadamente el murmullo vesicular, ¿no? Otra vez resumiendo, o sea, si hay daños en la vía aérea, si hay daños en el alveolo o hay daños en la pleura, el murmullo vesicular empieza a disminuir hasta incluso llegar a anularse o abolirse. Pero una vez que hemos hecho la valoración del murmullo vesicular en un paciente que no tiene sinología pulmonar, siempre tenemos que tener conocimiento de los hallazgos patológicos que nos podemos encontrar, ¿no? Por eso la diapositiva dice, debemos buscar por datos a valorar ruidos respiratorios patológicos. O sea, ahora lo que vamos a hablar es todo lo que podemos encontrarnos en situaciones patológicas, ¿ya? Por eso dice, los hallazgos patológicos pueden deberse a alteraciones o modificaciones del murmullo vesicular o a la presencia de ruidos sobreañadidos, si ustedes quieren sobreagregados o adventicios, ¿no? Que ahora los vamos a describir como estertores orales, ¿ya? Entonces, dentro de estos estertores orales que vamos a estudiar están los roncos, las sibilancias, los estertores subcrepitantes, crepitantes, los soplos pulmonares, ¿no? Y las alteraciones de la transmisión de la voz, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar, bueno, lo que quiero es que entiendan las características de estos sobreagregados, pero también que se ubiquen en el origen, ¿ya? Por eso es que los he ordenado y los he clasificado primero en estertores que se originan en la tráquea y los bronquios. Es decir, cuando existe una alteración o la patología pulmonar involucra tráquea y bronquios principales, ¿qué estertores orales se pueden generar? Que en la diapositiva dice que son secos. ¿Por qué? Porque no, estos sobreagregados no se generan por la presencia de secreciones, sino por modificaciones en el calibre de la tráquea y de los bronquios, ¿no? Entonces, podemos hablar de lo que son primero los estertores traqueales, ¿m? Como vemos en la diapositiva. Eh, Muchas veces existen mm, algunas masas que van a disminuir el calibre de la tráquea y obviamente el paso de aire ya no va a ser tan libre como en condiciones normales, ¿no? O la presencia de algunas secreciones que van a disminuir el calibre de la tráquea van a generar lo que comúnmente conocemos como estertor traqueal, ¿ya? Quiero aclarar que los estertores traqueales, por lo general, no los buscamos, no los escuchamos
al auscultar campos pulmonares, ¿no? Sino los escuchamos acercando el oído al paciente y percibimos unos sonidos que no son normales, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten los estertores traqueales? Como dice aquí, son una especie de silbido que se va a generar al entrar y salir el aire a través de la tráquea. Es decir, cuando se acumulan muchas secreciones en la tráquea, el paciente respira tanto en inspiración como en expiración, haciendo un sonido que no es la entrada y salida normal de aire, ¿no? Cuando nosotros hacemos una respiración forzada y pedimos al paciente que respire con su boca abierta, lo único que escuchamos es el sonido de entrada y salida parecido a pronunciar una letra G, sin ningún sonido adicional, ¿no? Pero cuando hay disminución del calibre de la tráquea y presencia de secreciones, en estos pacientes se produce un sonido que se llama estertor traqueal, que nosotros los podemos escuchar acercando el oído sin necesidad de utilizar un estetoscopio, ¿no? Cuando vamos a hablar de los estertores propiamente dichos, sobre todo bronquiales, ¿no? Tenemos que referirnos a dos sonidos, a los roncos y las sibilancias. Bueno, sus nombres ya están más o menos describiendo las características de estos sobreagregados, ¿no? O sea, roncus es como un ronquido y sibilancias es como un solvido, sí, como un silbido, ¿ya? Eh, Estamos yendo de calibre mayor a calibre menor y vamos a terminar en los alveolos, perdón, vamos a terminar en la pleura. Ya, entonces, si hablamos de bronquios gruesos, ¿no? Cuando en bronquios gruesos se produce broncoconstricción, ¿qué significa eso? Que disminuye el calibre del bronquio, sobre todo en pacientes con asma, ¿no? Cuando hay un proceso que provoca la broncoconstricción, o sea que el bronquio disminuye de calibre, la entrada de aire, como esa presión positiva, ya genera un sonido, pero no tanto como la salida, ¿no? Entonces, como se disminuye el calibre de este bronquio, el paciente emite, como dice aquí, un sonido que es grave, como un ronquido, ¿no? Inspiratorio y expiratorio. O sea que cuando nosotros escuchemos o auscultemos campos pulmonares, vamos a escuchar un sonido a la auscultación parecido a un ronquido, ¿no? Que se escucha tanto en inspiración y expiración. Con más intensidad en la expiración, pero en ambos tiempos, ¿no? O sea, vamos a escuchar, ¿no? Pero eso en el campo pulmonar a través de la auscultación con estetoscopio, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llama seco? Les he dicho porque básicamente el mecanismo es broncoconstricción, disminución del calibre del bronquio. Ahora, si vamos avanzando un poco más, no estoy diciendo bronquios terminales, pero sí bronquios de menor calibre que los gruesos. Si la broncoconstricción se produce en bronquios de menor calibre, ¿no? O sea, por eso estamos avanzando el árbol bronquial, el sobreagregado que se produce ya no es ronco, sino sibilancia. Y la sibilancia es como un silbido, que es sobre todo expiratorio, ¿ya? Algo que tienen que tomar muy en cuenta, por eso les decía, me parece fácil el tema de describir el murmullo vesicular, pero yo tengo que aprender muy bien y escuchar muy bien, educar muy bien a mi oído para conocer un murmullo vesicular normal y a partir de ahí identificar estos subagregados. Entonces, la sibilancia es como un silbido en expiración. O sea, el aire entra casi con normalidad y al salir hace, ¿no? En la expiración. Por eso se llama sibilancia, ¿no? Es un sonido piante, como un silbido pequeñito, que se escucha al salir el aire. Eso sobre todo pasa en bronquios de menor calibre, ¿no? Pero igual, secundarios a broncoconstricción. O sea, no tienen nada que ver con la presencia de secreciones. Lógicamente en la pared puede ser que haya un cierto grado de edema, etcétera, porque, por ejemplo, el ejemplo típico también de la sibilancia es el asma bronquial. Sin embargo, también se pueden encontrar sibilancias en el EPOC, en el enfisema y cuando hay falla cardíaca izquierda, ¿no? En la falla cardíaca izquierda relacionada con el asma cardíaco, ¿no? En el siguiente rote vamos a hablar de semiología cardíaca y vamos a hablar ahí de lo que es la disnea paroxística nocturna y una variante de la disnea
paroxística nocturna es el asma cardíaco, ¿no? Se llama asma porque tiene una signología, asma cardíaco porque tiene una signología similar al asma bronquial, ¿sí? Entonces, repasando, en bronquios gruesos, roncos, como un ronquido que se escucha en inspiración y expiración, ¿no? Broncoconstricción de bronquios gruesos. Si los bronquios son más delgados, ¿no? O pequeños, como dice aquí, ¿no? Ya el sonido ya no son roncos, son sibilancias. El mecanismo también es broncoconstricción, ¿sí? Entonces, además, la sibilancia ya no escucho en ambos tiempos, solo escucho en la expiración, como un silbido en la expiración. Y las patologías, básicamente, asma bronquial, puede estar en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el enfisema y en falla cardíaca, que está relacionada con un asma cardíaco. Entonces, hemos hablado de lo que son bronquios gruesos, bronquios de pequeños. Ahora tenemos que hablar de lo que se puede generar en bronquios terminales, ¿ya? Rales o estertores húmedos que se originan en bronquiolos terminales. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos que ya están en contacto con el alveolo, esos son los bronquiolos terminales, ¿no? ¿Qué pasa si existe un proceso inflamatorio y presencia de secreciones en bronquiolos terminales? ¿No? Se van a ir acumulando las secreciones, pues. Entonces, los estertores sucrepitantes primero son discontinuos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la presencia de secreciones. Cuando nosotros hacemos toser al paciente, muchas veces el reflejo de la tos puede movilizar estas secreciones y por algún momento modificarse estos sonidos, ¿no? Es decir, o disminuir de intensidad o incluso desaparecer por un momento hasta que nuevamente se acumulan las secreciones. Por eso se dice que son discontinuos. Son de tono bajo, se dice que son comparadas a pequeñas vesículas removidas por el aire, ¿no? Un poquito utilizar la imaginación, pero a ver, son un sonido bastante fino, por eso es que dice como vesículas removidas por el aire, ¿no? Y se percibe durante toda la fase respiratoria. ¿Eso qué significa? Que lo voy a percibir tanto en inspiración como en expiración, ¿ya? Y sí se modifican con la tos, por eso decía aquí arriba discontinuos. Entonces, si yo escucho estos sobreagregados en bronquios terminales, o sea, los estertores sucrepitantes, ¿no? Los voy a escuchar tanto en el momento que entra el aire como en el momento que sale el aire. Es decir, en los dos tiempos, en inspiración y expiración. Ahora, dependiendo de en qué tipo de bronquiolos terminales se originan, va a modificarse sobre todo el timbre pues, de estos sucrepitantes. Por eso se habla de estertores sucrepitantes de pequeña burbuja, de mediana burbuja y de gran burbuja, dependiendo de dónde se produce. Es decir, mientras más delgado sea el bronquio, la burbuja es pequeña. Mientras más grueso sea el bronquio, la burbuja es grande, ¿no? Por eso se habla de pequeña, mediana y gran burbuja, ¿ya? No los quiero confundir, pero el siguiente sobreagregado es el estertor crepitante. Y si ustedes ven esta diapositiva, ¿no? Dice que se parece al frote del mechón de los cabellos de oreja. En la práctica, ¿no? Estos también se parecen al frote, más que comparar con pequeñas vesículas removidas por el aire, también se parecen al frote del mechón del cabello, ¿ya? Entonces, a ver, en este momento, sobre todo las señoritas que tienen pelo largo, a ver, froten su cabello cerca de su oído, froten y van a sentir un sonido. Ese es el sonido que se escucha, ¿no? Con la diferencia de que en subcrepitantes escucho en inspiración y en expiración. O sea, al entrar el aire voy a sentir ese sonido y al salir el aire voy a sentir ese sonido. ¿Qué voy a hacer? Le voy a pedir a mi paciente que tosa. ¿Para qué? Para remover estas secreciones. Y al remover estas secreciones, como son en bronquiolos terminales, bajan de intensidad e incluso desaparecen por un momento. Entonces tengo dos elementos. Si escucho en entrada y salida ese sonido parecido al frote del mechón del cabello, que se modifica con la tos, puede disminuir o desaparecer, entonces lógicamente mi evaluación va a ser que se trata de un estertor subcrepitante, ¿ya? Ahora, ustedes dirán cuál es la importancia. Obviamente no es lo mismo un subcrepitante que un crepitante. Aquí estoy hablando de una lesión en bronquiolos terminales. No estoy hablando de una lesión en el alveolo, ¿sí? Entonces una bronquitis, por ejemplo, puede tener estertores subcrepitantes.
¿no? No es lo mismo que un proceso que esté comprometiendo el alveolo, ¿ya? Entonces, otra vez, ¿no? Si yo escucho un sonido, que aquí dice, comparadas a pequeñas vesículas movidas por el aire, en inspiración y expiración, y que luego de hacer toser se modifica, disminuyendo o desapareciendo por un momento, son estertores subcrepitantes. Significa que la lesión o el daño está en bronquiolos terminales, que pueden ser de pequeña burbuja, mediana burbuja o gran burbuja, dependiendo del grosor del bronquio terminal. Entonces, esos son los estertores subcrepitantes. Vamos a seguir bajando. A ver, otra vez regresando. Hemos empezado bronquiotráquea, que es el estertor traqueal, bronquios gruesos, roncus, ¿no? Bronquios pequeños, sibilancias, bronquios terminales, estertores subcrepitantes, ¿no? Y ahora vamos con el alveolo, que después del bronquiolo terminal viene el alveolo. Y los estertores que se originan en los alveolos se llaman estertores crepitantes. Estamos viendo acá un saco alveolar, ¿no? Perdón, esta es la imagen del saco alveolar, ¿ya? El saco alveolar. Entonces, ¿qué es lo que pasa si empieza a haber secreciones dentro del alveolo? Ustedes saben muy bien, el alveolo en inspiración contiene aire, en expiración se colapsa y se eliminan los gases. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tenemos secreciones dentro del alveolo? Se producen estos estertores crepitantes, ¿no? Estos son homogéneos, se escuchan sobre todo al final de la inspiración. Los alvéolos se expanden en inspiración, por lo tanto los sobreagregados los voy a escuchar en inspiración, no en expiración, sino en inspiración. ¿Cómo son los estertores crepitantes? Son crepitaciones finas, como dice acá, breves, iguales. Ahora sí, sí dice la literatura que se comparan al frote de un mechón de cabello cerca de la oreja, ¿ya? Y si escucho este sonido solo en inspiración, me está diciendo que el daño está en el alveolo, por lo tanto, me está indicando que hay una inflamación del alveolo, aquí dice alveolitis fibrino-leucocitaria, ¿no? Y las causas pueden ser neumonía, edema agudo de pulmón, infarto de pulmón, etcétera, ¿no? Pero la lesión es alveolar. Y otra de las características, como la secreción está dentro del alveolo, no se modifica con la tos. Ya no va a ocurrir lo que ocurre con los subcrepitantes, porque los subcrepitantes están en bronquiolos terminales y obviamente esto está en contacto directo con toda la vía aérea. En cambio, cuando ya estamos hablando del saco alveolar, por más que haga toser 100 veces a mi paciente con mucha energía, no se va a mover, ahí la secreción va a persistir dentro del alveolo. Por lo tanto, no se modifica con la tos. ¿Ya? O sea, sí, a ver, vamos, en esta misma imagen tenemos aquí, ¿no? Si se produce en la tráquea, escuchamos estertores traqueales. Si el sobreagregado se produce en bronquios gruesos, se producen los roncus, que son inspiratorios y expiratorios, y se escucha como un ronquido en la entrada y salida de aire, ¿no? Si se produce en bronquios pequeños, escuchamos sibilancias. El mecanismo broncoconstricción, voy a escuchar un sonido piante, como un silbido, en expiración. Si se producen en bronquiolos terminales, se llaman estertores subcrepitantes, que son inspiratorios y expiratorios, que se modifican con la tos y va a depender del grosor del bronquiolo terminal, que pueden ser de pequeña, mediana o gran burbuja, ¿no? Y si el daño está en el alveolo, se producen estertores crepitantes, ¿no? Que son sonidos parecidos al frote del mechón del cabello, pero que se escucha al final de la inspiración, pero con una característica, que no se modifican con la tos. ¿Ya? En la anterior parte de este tema, yo les había explicado que siempre que mi paciente tenga signología pulmonar, voy a hacer toser al paciente para ver si no se modifica la signología, ¿no? Pero ahí no termina el pulmón. ¿El pulmón qué tiene? Tiene un meso que lo recubre por completo y ahí tenemos pleura. Pero antes de hablar de lo que son estertores de la pleura, vamos a hablar de estertores que se originan en tejido pulmonar en vías de desintegración, ¿no? Cuando estoy hablando de vías de desintegración, estamos hablando sobre todo de la presencia de cavernas, ¿no? Cavernas. Ustedes saben muy bien que en tuberculosis, sobre todo, ¿no? Primero existe una lesión inicial
que va evolucionando hasta generar una caverna y en todo ese proceso se producen sobreagregados, ¿no? Uno de los primeros sobreagregados en tejidos en vías de desintegración, ¿no? O sea, antes de que se consolide una caverna, son los crujidos. ¿Qué son los crujidos? Dice que se compara al ruido de agitar cáscaras de nueces o resquebrajar madera muy seca, ¿no? Es decir, es parecido al sonido que se puede generar al pisar o romper madera muy seca, ¿no? Se parecen a burbujas más o menos grandes, irregulares, y aparecen durante toda la inspiración y después de los esfuerzos de la tos. Entonces, estos crujidos, por eso se llaman crujidos, como si estuviéramos pisando madera seca, ¿no? Les decía, son como generalmente consecuencia de cavernas que están en proceso de formación, por eso dice ulceración, o caverna con secreción viscosa que está rodeado de parénquima condensada, ¿ya? Esto de la condensación vamos a hablar después, pero ya les he adelantado lo que significa, ¿no? Ahora, cuando ya se han conformado cavernas mucho más consolidadas, ya los crujidos cambian de tonalidad y ya no son crujidos, ya son estertores cavernosos, ¿no? Cuando tenemos imagínense una caverna, a ver, voy a revisar esta imagen. Si tengo una caverna, generalmente las cavernas son en el lóbulo superior, ¿no? Alrededor de la caverna se produce una condensación pericavitaria y tiene que haber un bronquio permeable. En esas circunstancias, el paciente va a presentar estertores cavernosos, ¿no? Como dice aquí, que se asemejan a burbujas gruesas, pero con una característica de timbre metálico. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los sucrepitantes? Los sucrepitantes son sonidos como vesículas removidas por el aire, ¿no? Pero a eso agréguenle un componente como de eco. Cuando decimos timbre metálico, es como que hubiera un eco. ¿Y a qué se genera ese eco? ¿A qué existe una caverna? Pues una cavidad. Entonces, si yo tengo un sobreagregado que tiene una resonancia metálica, ¿no? Como si fuera un eco, voy a deducir de que se trata de una caverna tuberculosa, ¿ya? Y por último, les decía, tengo la pleura que recubre el pulmón, esto hemos hablado también, ¿no? Esta estructura se llama pleura, que tiene dos componentes, una pleura visceral y una pleura parietal. Esto hemos hablado cuando les he explicado puntada de costado. Entonces dijimos, este es un espacio virtual, no es un espacio real, ¿no? En realidad se dice que como máximo vamos a obtener 5 a 15 ml de secreción en todo lo que es esta cubierta. Por lo tanto, es una secreción básicamente eh, para lubricar nada más esto, ¿no? Algunos dicen que es 0.1 ml por kilogramo, entonces podemos calcular incluso la cantidad de secreción de líquido pleural en una persona sana. Ahora, cuando empieza a haber un proceso inflamatorio infeccioso en la pleura, empieza a acumularse líquido, pero en la etapa de inflamación produce un frote o roce pleural. Y eso es lo que genera la puntada de costado, ¿no ve? El dolor submamario o en la cara lateral, ¿no? Pero que acústicamente nosotros lo vamos a percibir como un frote pleural. Es decir, la pleura visceral con la pleura parietal empiezan a rozar o frotar y me generan un sonido que se llama frote pleural, que es un sonido inspiratorio y expiratorio, porque rosa al llenarse el pulmón de aire y al colapsarse, ¿no? O sea, es inspiratorio y expiratorio. Es discontinuo. ¿Por qué es discontinuo? Porque se presenta solo cuando está empezando cuando está empezando la pleuritis. Porque cuando ya se acumula una cantidad considerable de líquido, estas dos hojas ya se separan porque hay líquido, entonces desaparece. O sea, el frote pleural aparece en un derrame pleural agudo, o sea, cuando está iniciando el derrame. Pero cuando el derrame ya se consolida y se hace crónico, ya no existe, desaparece. Por eso dice, desaparece con el derrame pleural, ¿no? Ahora, las causas puede ser una pleuresía seca o secundaria tuberculosis, ¿no? En nuestro país, hasta no demostrar lo contrario, si debuta el paciente con derrame pleural, la principal causa tuberculosis, ¿no? Tuberculosis. Sin embargo, puede estar asociada
en una examen pleural a la presencia de neumonías, neoplasias, pero en estos casos el paciente va a tener signología evidente pues, de neumonía o podemos ver radiológicamente tal vez la presencia de una tumoración, etcétera, ¿no? Las que son más silenciosas, que a veces no se puede establecer cuál ha sido la causa, son las de tuberculosis, ¿no? Porque no siempre tuberculosis empieza con cavernas. Tuberculosis se manifiesta de muchas formas. Es una enfermedad sistémica. A veces no debuta en el pulmón, debuta en otros órganos, ¿no? Y dentro del pulmón muchas veces debuta en pleura, no en parénquima pulmonar.